Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, yo no veo un énfasis en las cartas de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Yo no veo un énfasis, por ejemplo, no hay el Shabbat, la ordenanza del Shabbat es un punto de mucha controversia y de mucho énfasis en raíces hebreas, en los adventistas, porque dicen Dios nunca cambió el cuarto mandamiento. Dios, nunca dice el Nuevo Testamento que Dios lo cambió del sábado al domingo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos siguiendo a la Iglesia Católica que contaminó el cristianismo con la doctrina romana y sacan este tipo de argumentos. Pero lo cierto es que en todo el Nuevo Testamento, en los 27 libros que narran el avance del Evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, hablando de los gentiles. Y vemos el avance del Evangelio. De Hechos 1:8, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era lógico que si el plan de Dios fuera que las naciones salvas en el Mesías estuvieran bajo el pacto de Dios con su pueblo Israel en el monte Sinaí, que se le hubiera enseñado a los gentiles a guardar Shabbat, a guardar las leyes de Levítico 23, las leyes de Levítico 11, las leyes de dietéticas, las fiestas de Israel. Pero es impresionante que en los 27 libros ni una sola vez vemos una sola exhortación a guardar Shabbat en todo el Nuevo Testamento. Solamente se menciona que lo hacían porque, claro, cuando nació el Señor Jesús, era el Mesías de Israel y estaban bajo la Torá que guiaba al pueblo de Dios. Pablo va a las sinagogas judías en Shabbat para presentar con las escrituras que Jesús es el Cristo, pero jamás vemos una exhortación de, hey, guarden Shabbat. Y le enseñaron a los gentiles que habían creído y le enseñaron a Cornelio y a su casa A a guardar Shabbat. guardar, a guardar las leyes o las leyes del Eterno o las... Nunca vemos ese tipo de lenguaje en todo el Nuevo Testamento y es algo Ya. que debe poner a pensar a la gente que está empujando esta agenda. Y lo que sí vemos, Marcos 16:2, que Jesús resucitó el primer día de la semana. El séptimo día es el sábado, el primero es el domingo. Y hay gente que tiene una teoría que dice, no, Jesús resucitó en Shabbat, pero no vamos a hablar de eso ahorita. La Biblia dice que fueron el primer día de la semana al sepulcro y estaba vacío, muy temprano. Entonces, los 4 evangelios lo dicen. Luego vemos Hechos 27, que el primer día de la semana Pablo está enseñando con los creyentes de Éfeso el primer día de la semana. Luego Pablo escribe una carta a los Corintios y en 1 Corintios 16:2 les dice, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recolecten ofrendas. Y eso es una evidencia que ya la iglesia acostumbraba a juntarse el primer día de la semana y por eso es que cada primer día iban a juntar eso para cuando Pablo llegara ya estuviera lista la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Bueno, la palabra griega que se usa en Hechos no es el Ton primer día de la Sabatón. semana. Sí, que puede Ton ser Sabatón. traducido, Mía, ajá, sí, adelante. que puede ser Shabbat, ¿no? No, lo que pasa es que Sabatón significa, así es que acuérdate que el sábado es el séptimo día de la semana Ajá, y la semana tiene 7 días. Entonces sí, una semana es un sabatón ok, porque tiene 7 días. ok. Entonces ese argumento que tú dices lo he He escuchado de escuchado, gente, claro, claro. exacto, criticando, pero lo he investigado en detalle con eruditos en el Nuevo Testamento Ujú, griego y es una referencia al primer día de la semana, no ok, a que Sabatón era el Shabbat, ok. sino porque lo califica Mía, que es el primer día Ujú, la del semana, Sabatón, que es la semana, o ok. es el conjunto de 7 días. Ok, ok. Excelente. Pero más aún así, yo entiendo la libertad y yo estoy totalmente de acuerdo en la libertad para poder adorar a Dios en cualquier día de la semana. Más aún así, sí habían comunidades antiguamente que continúan reuniéndose en Sí. Shabbat y otros. Yo no digo que está mal guardar el Shabbat si alguien quiere hacerlo, y sobre todo si es alguien que tiene una herencia israelita, judía, Claro. y viene a Jesús como su Mesías.
Por supuesto, y eso es lo que Romanos 14 dice, tenemos libertad. Libertad. Pero en Colosenses 2:16 sí dice que nadie nos juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y el contexto, he hecho un estudio profundo de Colosenses 2:16, el contexto claramente tiene que ver con las leyes de la Torá y las prácticas de Israel en cuanto a guardar todo esto, incluyendo el sábado. Entonces Pablo dice a los colosenses que eran creyentes gentiles, viendo el problema de los Gálatas, y que se ve en Segunda de Corintios, se ve en Filipenses, que dice que eran enemigos de la cruz de Cristo, bueno, que ponían su esfuerzo en cuanto a su observancia de la ley para ser justificados ante Dios. Veo que lo que Pablo dice a un gentil es que nadie te juzgue por no guardar precisamente el sábado, en pocas palabras, o el día de reposo. Dice, Amén. porque todo esto era sombra de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo. Amén. Entonces, la resurrección de Jesús es el parteaguas de la historia de la humanidad, que da esperanza a la humanidad de tener vida eterna, esa vida eterna que se perdió en el huerto del Edén. Entonces, para mí, puedo pensar en Miqueas 6:8. ¿Qué pide Yahweh de ti? Hacer justicia, amar misericordia y caminar en humildad delante de tu Dios. Entonces, Dios, como dice Romanos 14, el reino de Dios no consiste en qué comes o en qué bebes, sino en justicia y en poder. Amén. Amén, sí, y ese es uno del enfoque de estos movimientos constantes en el querer someter al gentil a observar esto, observar lo otro. Y yo digo, ¿no están leyendo lo que dice Pablo? ¿Acaso estamos ignorando lo que dice el Nuevo Testamento o lo comienzan a girar y a malinterpretar y a darle un giro que totalmente se sale fuera del contexto de sus palabras? Entonces, pues sí, es muy importante por eso entender y estudiar a Pablo dentro de lo que, del contexto de lo que estamos viendo. Exacto, exacto. Y bueno, hay bueno, el peligro que veo, no sé si esa era la pregunta, hermano, bueno, me preguntaste cómo era mi vida como una persona de identidad étnica judía. Y bueno, mi identidad siempre ha sido Cristo. Entonces, por lo mismo que mi padre era un cristiano gentil, eh, siempre crecí yendo a la iglesia los domingos y he analizado esto, o sea, yo quiero que quede clarísimo que si estuviera mal que nosotros guardáramos el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesús de entre los muertos, mira, es que vienen muchas ideas a mi cabeza. Por ejemplo, la gente del movimiento de raíces hebreas dice que esto fue constituido por Constantino. No sé si lo has escuchado. Claro, claro, claro. Sí, que en honor al sol Invictus, el día del sol, en inglés se dice Sunday, ¿no? Ujú. Pero pues también sábado, en inglés Saturn Saturday, Day, el día de el día del Saturno. Saturno, exacto. Moon Pero Day, la luna. exacto. Ujú. Entonces, el asunto es que algunos dicen, no, es que Constantino cambió el día de adoración al domingo, esto es paganismo, eh, esto es paganismo, esto adoración al dios Sol, esto no tiene que ver con el Dios de Israel y por eso tenemos que volver a las raíces hebreas. Pero no, mira, tenemos varios versículos, los 4 evangelios dicen que Cristo resucitó el domingo. Hechos 27 y Primera de Corintios 16:2, y eso es lo que dice en el griego, muestran evidencia que la iglesia se estaba reuniendo por la razón que tú quieras el primer día de la semana. No significa que dejaran de hacerlo el sábado, no dice que si lo cambiaron o no, solo es evidencia que ahí está, que se estaban reuniendo. Romanos 14 nos dice que el reino de Dios no consiste en el día que tú te reúnas, sino en vivir para el Señor. Amén. Colosenses 2:16 dice que nadie te juzgue por no guardar el sábado. Entonces, no tienes, y Jesús dijo que Él es Señor del sábado, ¿no? Claro. Entonces, ahí tú ves que no hay una sola exhortación y pregúntate si eres de raíces hebreas, ¿por qué no hay un solo mandato en todo el Nuevo Testamento donde Dios o donde se ve que los apóstoles hayan exhortado a guardar el Shabbat? Ni uno.
Entonces no hay ni un solo mandato que lo hagamos y sí hay un versículo que dice que nadie te juzgue por no hacerlo. Entonces, Plinio fue un historiador que escribe, gobernador de una de las provincias de Asia Menor, que escribe de Bitinia, se llamaba esta provincia, que escribe al emperador Trajano y habla de la persecución de los cristianos. Y me parece que él escribe por allá del año, me parece que es entre el año 108 al 116. Y él dice que los cristianos se reunían el primer día de la semana para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Amén. Entonces estás hablando de algo de principios del segundo siglo que muestra ya a los cristianos que se reunían el domingo, no Constantino hasta el año 312 después de Cristo, sino estás hablando algo 200 años antes, a la muerte del apóstol Juan. Ahora, pastor, vemos Sí, Hechos 15, regresando al concilio de Jerusalén. sí, Jacobo, Santiago les dice, porque en la sinagoga Moisés ha enseñado cada día de reposo, claro, invitando a los gentiles a continuar estudiando dentro de las sinagogas. Entonces, como usted sí, dice, no, obviamente no vemos que dejaran de asistir o a observar el Shabbat, claro, por lo menos como judíos observantes lo veo yo, sino claro sí, como comunidad en un solo cuerpo en Cristo en domingo, más vemos también a los claro, apóstoles, incluso yendo al templo, probablemente al servicio de Shacharit, Minja, Arbit, en la mañana, en el tiempo de la oración de la tarde, a los sacrificios y claro, adorar al Dios de Israel. Pablo haciendo por supuesto, sacrificios, probablemente el voto nazareo, muy sí, probablemente, tal vez no, pero lo vemos continuando dentro de su identidad y dentro de lo que claro. había como el templo que aún permanecía estable de su judaísmo y del Shabbat y todo esto, pero como usted menciona, no vemos a la comunidad en sí, gentil y judíos, uno mismo, siendo obligada a observar el Shabbat, sino que se reunían en domingo. Y sí, tiene mucha razón lo Es que que, usted es que está observando. la iglesia nació dentro del judaísmo. Por supuesto que Jesús y los apóstoles guardaban el Shabbat, absolutamente cierto. Pero la resurrección del Señor, ya vemos evidencia en el mismo Nuevo Testamento que algunos cristianos para honrar, o sea, su identidad se convirtió no el Shabbat, sino Yeshua, se convirtió que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y que venció la muerte. O sea, qué acontecimiento tan poderoso. Entonces, vemos evidencia histórica que muchos cristianos empezaron de alguna manera, reunirse a cantar himnos a Cristo como un Dios, como dice Plinio, el historiador y gobernador de la provincia de Bitinia, escribiendo al emperador Trajano. Entonces, de alguna manera hubo una transformación donde el cristianismo se expandió principalmente entre gentiles. Y Claro. Pablo habla de eso en Romanos 9, que su corazón estaba partido por Israel porque irrevocables son los llamamientos de Dios. Dios quiere alcanzar a su pueblo Israel y usa el argumento que Dios les está provocando a celos para ver la vida transformada de gentiles que están amando a Dios, que han encontrado salvación en el Mesías. Pero, y espera que todo Israel sea salvo, ¿no? Sí, adelante. Amén. ¿Qué es la importancia? O sea, no quiero dejar en claro que obviamente la importancia es la espiritual del Señor, pero me gustaría indagar un poquito más en esto del Shabbat porque creo que es un tema muy de división muy tajante entre raíces hebreas, etcétera, ¿no? Tremendo, sí. Ok, ahora vemos todavía hasta el cuarto siglo a la secta de los nazarenos Ujú. observando el Shabbat, guardando la ley, y esto era lo que los demás cristianos los consideraban herejes por guardar la ley y creer en nuestro Señor Yeshua. Ahora, ¿usted considera que esta secta de los nazarenos se desglosa de la secta original, la cual menciona Pablo ser el líder, o qué es lo que usted ha Bueno, estudiado al se le respecto? llamaba ebionitas o Los judaizantes, Evionim. que el asunto es de que o sea, yo no, nuestra autoridad por excelencia es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Pero el problema con esto es cuando alguno aplica un texto anacronísticamente o fuera de tiempo, porque definitivamente Dios dio su ley. O sea, hay gente que cree que en raíces hebreas que nosotros despreciamos la ley de Dios o decimos que la Torah es mala
No, la ley es buena y es justa y fue dada con un propósito, fue un regalo de Dios a su pueblo Israel. Pero así como Dios dio, por ejemplo, la ordenanza a Noé de construir un bote y un barco porque iba a venir un diluvio, sería anacronístico que vayamos a la Biblia y digamos, ay, tenemos que construir un bote porque va a llover y se va a inundar la tierra. No fue un mandamiento específico que Dios dio a Noé, y de la misma manera la Torá es un pacto que Dios hace con su pueblo Israel, pero Dios tenía el deseo de alcanzar a las naciones. Ahora, Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Les encanta citar Mateo 5, 17 al 19. Pero el libro de Mateo es muy específico porque constantemente dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿no? Y Jesús viene a cumplir lo que dicen la ley y los profetas. Por eso en la transfiguración se aparece Moisés y Elías, la ley y los profetas dando testimonio del Mesías, de Jesús.